viaje al pasado. Muy buenas a todos, nosotros somos el grupo D y hoy hablaremos sobre la peste negra. ¿Qué fue la peste negra? Su historia, cuándo empezó, cuándo terminó, sus causas, así como sus consecuencias, sus características, etc. La peste negra, también conocida como la pestilencia o gran mortalidad, fue la pandemia más fatal registrada en la historia de la humanidad, lo que resultó en la muerte de hasta 200 millones de personas desde Eurasia hasta el norte de África, y alcanzó su punto máximo en Europa desde 1347 hasta 1351. La peste es una zoonosis causada por la bacteria Yersinia pestis y el resultado más común suele ser la aparición de nódulos bubónicos seguida de infección septicémica o neumónica. La peste negra probablemente se originó en Asia Central o Asia Oriental, desde donde viajó a lo largo de la ruta de la seda y llegó a Crimea en 1347. A partir de ahí, posiblemente, fue transportada por pulgas que vivían en las ratas negras que viajaban en barcos mercantes genoveses. Se extendió en toda la cuenca del Mediterráneo y llegó a África, Asia Occidental y el resto de Europa. A través de Constantinopla, Sicilia y la península italiana, la evidencia actual indica que, una vez que llegó a tierra, la peste negra fue en gran parte propagada por los humanos. El periodo de la peste negra fue a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347. Estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Un médico de la peste negra era un médico especialista que trataba a aquellos que padecían de la peste. Eran específicamente votados por pueblos que tenían muchas víctimas de la peste en tiempos de epidemia, debido a que la ciudad era la que pagaba su salario. Ellos cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a ricos como a pobres, sin importar de qué ciudad eran. Estos médicos no eran profesionales con instrucción tradicional como otros médicos o cirujanos experimentados, y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecer exitosamente en la profesión o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse su camino. Los doctores de la peste trataban a los pacientes según su acuerdo y eran conocidos como médicos municipales o comunitarios de la peste negra, mientras que los médicos generales eran doctores separados y podían estar en la misma ciudad o pueblo europeo al mismo tiempo. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ningún entrenamiento formal como médicos y eran conocidos como empíricos. En un caso, uno de estos doctores había sido vendedor de frutas antes de dedicarse a la medicina. En los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves llenas de artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría miasmática de la enfermedad, era visto como la causa de la infección. Los efectos directos sobre la economía y la sociedad, de forma somera, fueron una reducción de la producción y una reducción del consumo. Es indudable que esta epidemia produjo efectos económicos que supusieron la recesión más drástica de la historia. Es relevante destacar que en esta época, con clara influencia de la epidemia de la peste, cuando se pone fin a la construcción masiva de monasterios, iglesias y catedrales. Por todo ello, se puede decir que es el motivo del cierre del periodo medieval. Las consecuencias económicas más llamativas a corto plazo de la expansión de la enfermedad se pueden resumir en que los campos quedaron sin trabajar y las cosechas se pudrieron, derivándose de ello una escasez incipiente de productos agrícolas acaparados únicamente por aquellos que podían pagarlos. Los precios subieron, por lo que crecieron las penalidades y el sufrimiento de los menos pudientes. A largo plazo, toda esta situación se verá agravada por brotes localizados de peste negra hasta el fin de la Edad Media. Entre las características de la peste negra se pueden destacar las siguientes.
En general, la peste ingresaba en Europa desde Asia a través de los puertos de comercio más activos, como los de Venecia y Génova. Se le llamó peste negra por el aspecto de las ampollas o bubones hemorrágicos que producía en la piel. En algunos casos, además, la peste provocaba septicemia que ennegrecía a los miembros de los infectados. Aunque se sabía que las invasiones de ratas propagaban la peste, no se conocía el origen de la enfermedad, a la que se consideraba un castigo divino por los pecados de las personas. Las únicas medicaciones que prescribían era la triaca y la tierra sellada, antiguas preparaciones que realizaban con distintas sustancias y en la mayor parte de los casos era ineficiente para curar la enfermedad. Otros tratamientos consistían en punzar ganglios inflamados o quemarlos con varillas incandescentes. Los médicos usaban máscaras con forma de pico que se impregnaban con perfumes para protegerse del contagio. En muchos lugares se expulsaba de las poblaciones a los enfermos y se prohibía la entrada de personas sospechadas de estar contagiadas. La peste negra o la peste bubónica es una infección bacteriana grave transmitida principalmente por las pulgas. El organismo que provoca la peste bubónica, Yersinia pestis, vive en los pequeños roedores que se encuentran comúnmente en las regiones rurales y semirurales de África, Asia y Estados Unidos. Este organismo se transmite a los humanos por picaduras de pulgas que se alimentaron de roedores infectados o por personas que tocaron animales afectados. Durante la Edad Media se le llamó la peste negra y en la actualidad afecta a menos de 5.000 personas por año en todo el mundo. Puede ser mortal si no se trata con antibióticos de inmediato. La forma más frecuente de la peste produce inflamación y sensibilidad a la palpación en los ganglios linfáticos, bubones, de la ingle, las axilas y el cuello. La forma menos frecuente y más peligrosa de la peste bubónica afecta a los pulmones y se puede contagiar de una persona a otra. Y eso fue todo por hoy sobre la presentación de la peste negra. Gracias por estar con nosotros. Nosotros somos el grupo D, compuesto por Isaac Romero Rojas, su servidor, José Pedro Díaz Ramírez, Randy Cortés, Laura Meria Calcac Noribar, Daimis Heredia, Christopher Frías y Gabriel Enrique García Matos. Un viaje al pasado.